a través de su palabra. Si me pueden por favor acompañar al libro de Marcos, estaremos viendo el primer capítulo de los versículos del 1 al 15. Si está conmigo, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Bendito Padre Celestial, te queremos dar gracias por Jesucristo, Señor. Y en este momento te rogamos, te pedimos que tú cuides a tu siervo del error y que solamente brille tu palabra y tu verdad en este momento, y que la obra tuya efectiva caiga en el corazón de todos los que le escuchamos, porque esa es verdadera vida. Amén. Amén. Yo quise buscar un tema, pero el tema tiene que venir del texto, así que no sé, como que identificamos que sería la noticia más importante en mi vida es Jesús y requiere mi respuesta. Entonces el propósito hoy es que veamos del texto y nos animemos a recibir adecuadamente la mejor noticia y entonces vivir por ella. Hay un asunto urgente que todo ser humano tiene que resolver. La buena cosa es que no se trata de lo que a nosotros aquí en la realidad de Tampa o de un país en específico esté pasando, sino que este asunto es un asunto urgente y es urgente para todo ser humano. No importa dónde usted vaya, si tiene la oportunidad, quizá esa persona no pueda articularlo con palabras iguales, pero esa persona tiene las mismas preguntas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Cuando una cosa es urgente e importante es algo crucial, ¿verdad? Este tipo de preguntas es una pregunta crucial, porque es una pregunta que implica nuestra vida. O sea, ¿qué hacemos? Es una pregunta de vida o muerte. ¿Qué tan definitivo es el daño si no se atiende ese asunto? Son preguntas básicas de administración, pero todos nos podemos dar cuenta que nuestra vida se nos ha sido dada para que la administremos. Imaginemos un momento que recibimos un equipo, un aparatito curioso, sofisticado se ve, de otro planeta. Y lo encontramos, no sabemos para qué sirve y se nos ocurre empezar a martillar con él. Ahora imaginémonos que el creador, el que puso todo su tiempo, su esfuerzo en hacer ese aparato, no está viendo. Yo creo que todos podríamos inferir que si el uso de ese aparato es como por ejemplo el uso de un celular o una tableta, pudiera decir: wow, Dios mío, ¿y qué están haciendo? Están maltratando ese aparato. Bueno, nosotros no somos un aparato. Nosotros no somos una cosa que otro pueda usar de una forma inadecuada. Nosotros somos creación especial de Dios y es nuestra vida la que hemos
apartado voluntariamente y libremente de ese propósito de Dios. Nosotros fuimos creados con un propósito puesto por Dios para encontrar nuestra referencia en Él, nuestra felicidad en Él, nuestro destino en Él, pero nosotros decidimos libremente hacerle caso mejor al engañador. Desde Génesis 3, Él nos propuso algo supuestamente mejor, que nosotros seamos entonces la fuente, la referencia, el propósito y el destino de nuestra vida. Esa sublevación que nosotros hemos cometido ante Dios no tiene enemigo de un Dios santo. Eso quiere decir puro. Un Dios bueno que nos creó a su imagen. Eso significa que nosotros somos valiosos, pero por la imagen de Él en nosotros, no por nosotros mismos. De verdad que no existe una condición más miserable que nosotros ponernos a nosotros mismos como el centro de nuestra vida. Porque es que Dios nos creó para relacionarnos con el Eterno, y solo el Eterno puede llenarnos. En Eclesiastés se habla de eso. Entonces nos vimos engañando. Escuchamos mucho de autoayuda, autosuperación. Yo caminé mucho de eso. O sea, mi libro favorito era Déjame ver cómo yo me autosupero. Incluso hemos llegado al punto de tergiversar un poco los dos mandamientos principales de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y llegamos a decir que primero tengo que amarme yo, algo que la Biblia presupone. Eso es lo que me sale automático, amarme yo, para poder amar a Dios y amar al prójimo. Otro engaño más sutil, pero así funcionan las cosas en nuestra mente. Entonces, realmente nosotros podemos ver que necesitaríamos una gracia extremadamente poderosa para que veamos la vida diferente, la vida como lo que es. Que esa actitud de autosuficiencia es una ofensa a Dios. Nosotros necesitamos una gracia inmensa para valorar como valora Dios esa ofensa. Y entonces el castigo del infierno será, wow, es realmente lo que necesitamos. Pretender vivir sin solucionar esto realmente no es vida. Pero esta gracia, y es lo que vienen diciendo las canciones y toda la adoración de hoy, solamente puede ser encontrada en el Evangelio. Solamente puede ser encontrada. Ese destello de coherencia mental de que, wow, entendí mi situación ante Dios, solo puede venir de Dios directamente y de su mensaje. Ese Evangelio nos va a enrostrar cuán necesitados estamos de nosotros y cuán perdidos estamos. Así que, como Dios no puede compartir su gloria con nadie más, nosotros tenemos que volver a casa, nosotros tenemos que volver a darle la gloria a Él. Y Él nos asegura que eso como resultado nos dará también felicidad. Entonces es bien interesante porque hoy vamos a entrar en Marcos. Después de ese vuelo por encima que el hermano José Marcos, nos ayudó, explorando de qué se tratará, nosotros vamos a entrar a un relato en el que él, Marcos, escribiendo, reconoce la urgencia de que esto se resuelva. Y no anda con rodeo, él no presenta directamente un relato acelerado. Si le toman rapidito una vista al texto, ustedes van a ver cosas como que, y salían, y Juan estaba, y predicaba, y aconteció. O sea, él va directamente al grano porque es urgente. Él salta las genealogías y llega directamente al ministerio de Juan el Bautista. No porque crea que es irrelevante, sino probablemente reconociendo lo crucial de presentarnos a Dios en Cristo como lo que es. Un Dios que está propicio para perdonar a todo aquel que no desprecia la mayor obra de amor concebible. Que el más grande rey voluntariamente se hiciera siervo, para que en humillación nos garantice salvación y vida eterna en su nombre, y todo para gloria de Dios Padre. Si es que arrepentidos y creyendo en el Evangelio, entregamos nuestra vida a Él. Si ustedes han podido sobrevivir a esta introducción, ahora vamos a deleitarnos en el texto. Acompáñenme por favor al texto. Veamos rápidamente los 3 primeros versículos. Aquí identificamos que la buena noticia tiene un precursor que fue profetizado. Primero en el versículo 1, Marcos se va directamente
a las verdades cruciales que necesitamos. Habla del evangelio. Esa es una palabra que viene evangelión. Es una palabra coloquial, una palabra familiar para ellos. Ellos vivían bajo un rey, bajo un emperador. Y cada vez que había algo crucial para la vida de todos los que vivían allí, entonces mandaban un heraldo que decía evangelión y empezaba a dar la noticia. La noticia podía ir a decirte, mira, te vamos a cobrar menos impuestos. Eso lo estoy yo imaginándome, ¿verdad? O pueden decir algo como que le nació otro hijo al emperador. Ay, Dios mío, que no salga un déspota, ¿verdad? Pero era algo crucial lo que le hablaban allí. Entonces sigue diciendo de Jesucristo, este Dios con nosotros. Y Cristo no es el apellido, como yo en algún momento de mi niñez pensé. Cristo significa, depende del idioma, Mesías, Rey ungido de Dios, el que puede resolver el problema, ¿verdad? Puesto con mis palabras. Y dice al final del versículo 1, Hijo de Dios. Fijémonos que Él nos está motivando directamente, indirectamente, Marcos, a no estar suavizando el mensaje para hacerlo potable. Eso sinceramente hasta hace muy poco es lo que yo hubiera hecho. Empezar a buscarle evidencia científica a la gente, o empezar a llevarlo por todo un texto de la Biblia antes de decir lo que Marcos se atreve. Como intérprete de Pedro, se dice que él era el que hablaba, el que escribía lo que predicaba Pedro. Y él dice directamente, él dice, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo. ¿Qué más escandaloso que eso? Pero eso es lo que necesitamos saber. Luego entonces vamos al versículo 2, y aquí él directamente conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Dice, como está escrito. O sea que Dios mismo ofrece aquí enviar un mensajero preciso que prepara el camino para Él mismo. Aquí dice, como está escrito en Isaías el profeta. Una forma de resumir la referencia a varios profetas. Aquí está hablando de una referencia a Miqueas, está hablando también de una referencia a Isaías. Acompáñenme por favor un momentito al Isaías. Vamos a Miqueas. Miqueas es el último, me parece, el último libro antes del Nuevo Testamento. Se trata de Malaquías. Sí. Capítulo 3. Verso 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea que Dios está diciendo que quien vendrá directamente va a ser Él mismo. Él habla de Él mismo. Y aquí tenemos un mensajero, Juan, que está preparando el camino precisamente para Dios. En el profeta Isaías 42, por brevedad de tiempo vamos a leerlo directamente, dice 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea que lo que vemos en Marcos es que este Juan, este mensajero, prepararía el camino exactamente para Dios. Otra vez, va directamente al grano, es Dios mismo el que viene. Luego sigue diciendo en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Cuando yo estaba pequeño, veía que a veces venía visitando en mi país un presidente, y aunque todas las calles de mi pueblo estaban vueltas un desastre, para la visita del presidente se aseguraron que estuvieran arregladas las calles. ¿Por qué? Porque un presidente, un rey, es un puerto de honor. No vamos a recibirlo como quiera. Entonces el rey del universo, este mensajero, tenía que asegurarse de que ese atolladero por el que yo vengo transitando, que la gente sepa que no va a funcionar para recibir al Señor. Entonces es por eso que este mensajero demandaría un cambio para recibir a este rey.
Continuamos entonces a nuestro segundo punto, sería ver que Juan proclama la buena noticia preparándoles para Cristo. Cuando vemos la palabra proclamar, la idea me viene inmediatamente de que gritaba. O sea, es urgente y él grita. Aquí vemos en el versículo 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él entonces está aquí demandando a gritos un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no es un mero remordimiento de conciencia o una desilusión. Ay, me agarraron en el acto. Ay, ya que tú me agarraste, ay, excúsame, no. Esto implica un cambio de mentalidad, de regreso a Dios y de espalda a mi autoinsuficiencia. ¿Okay? Entonces, en este mismo versículo 4 vemos que la buena noticia produce una conciencia de suciedad y necesidad de confesión de pecado. Porque este rito, el bautismo, era una limpieza. O sea, hay un rito en el que yo quiero demostrar que yo estoy consciente de que estoy sucio. De modo que yo ahora coincido con Dios en lo grave de toda mi vida en hostilidad hacia Él. Y en lugar de justificarme, que es lo que hacemos todos cuando no vemos la grandeza de Cristo, yo lo admito ahora. Si algo describe nuestra vida separada de Cristo de alguna forma, es que nosotros reconocemos que fallamos, pero le buscamos una justificación. Ah, es que mi papá, es que mi niñez, es que yo, es que tú sabes que yo soy débil con eso. No. Exponerme al mensaje me hace admitirlo ahora. Eso es lo que se llama confesar. Ahora yo lo valoro igual que él. Por eso decía que es un bautismo para confesión de pecados. Seguimos en el versículo 5. Y aquí dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y era bautizado por él en el río Jordán, confesando pecados, como estábamos viendo casi ahora. Entonces el gozo de la buena noticia ahora anhela obedecer a Cristo, un testimonio público, un bautismo que simboliza limpieza. Entonces mi realidad interna, cuando yo reconozco a ese rey en mi sociedad, es obedecer. La gente se bautizaba. Pero debo saber que ningún reto externo garantiza que yo tengo una realidad interna. No es el bautismo, por eso nosotros los bautistas enfatizamos mucho eso, nos aseguramos que la gente entienda que hay una ordenanza puesta por Dios de bautizarnos. Pero nosotros hacemos lo posible humanamente porque la gente entienda que eso no le está haciendo salvo, sino que eso es el anhelo de esa persona que ya es salva de demostrar ahora al mundo lo que es, lo que Dios ha hecho en ella. Vamos a ver rápidamente Mateo 3, del 7 al 8. Y aquí nosotros podemos identificar la diferencia de si es un cambio interno o externo. Mateo 3, del 7 al 8 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, este es Juan, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces empieza a enumerar cuáles son esos frutos. O sea, hay una reforma de tu vida si realmente tú te arrepentiste y ahora tú anhelas demostrarlo al mundo. Es como este anillo de bodas, que ese no es mi matrimonio, pero yo estoy tan orgulloso de mi opción. Han muerto todas las mujeres en mi mente para mí, yo he seleccionado una sola, que yo ahora orgulloso quiero que todo el mundo lo sepa. Eso es lo que hace el bautismo. No genera nada, sino demuestra lo que ya yo elegí, mi opción de vida. Entonces la gente común, contrario a los fariseos que creían que eran puros ya, porque conocían la ley, hasta le decían malditos a aquellos que no la conocían, la gente común reconocía su necesidad de un Salvador y venían y se bautizaban, una señal de obediencia. Continuamos entonces viendo los versículos del 6 al 8, donde dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas. Estos son saltamontes, no langostas de las que son ricas y caras.
y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo. Básicamente este Elías prometido, esa vestimenta lo que quiere decir son dos cosas. Él vestía como vestía Elías. Él estaba reservado para Dios, de modo que era secundario para él las cosas de este mundo. No es que eso sea una exigencia. Dios nos regala las cosas para que las disfrutemos. Pero para él era secundario. Él se concentraba en el reino de Dios y su justicia, entendiendo que todo lo demás venía añadido. Comía saltamontes, mieles silvestres, lo que daba la misma naturaleza. Esto no es una distinción que él hace. Yo me tengo que vestir así por mi ministerio. Esto me dice a mí de que yo no tengo que esperar mayor preparación. Solamente necesito conocer el mensaje y eso me urge a compartirlo. Eso es lo único que yo necesito. Yo no necesito ir a un seminario, aunque bendición de Dios sería poderlo hacer. Yo simplemente necesito usar lo que Dios me da e inmediatamente ponerlo, como decíamos en las oraciones, ponerlo al servicio de Dios. Entonces, vemos en Juan el Bautista que nosotros somos más dichosos que el más grande de los profetas. Jesús dijo de él que él era el más grande de todos los profetas. ¿Por qué? Porque todo el que profetizaba de algo que no vio en su vida, pero él pudo verlo. Sin embargo, él dice que el más pequeño de nosotros en el reino de Dios es más grande que él, porque nosotros hemos recibido todas las promesas de Dios y el Espíritu. Efesios 1 del 13 al 14, lo voy a buscar yo para... lo describe bastante bien. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense que creer este mensaje, ¿cuál es el impacto verdadero? El impacto verdadero es que nosotros tenemos todo, la Trinidad completa con nosotros, como decían las oraciones también. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Realmente eso nos hace más privilegiados que Juan. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. El rey que se hace siervo es ungido en obediencia pública. En los versículos 9 hasta el 13, aquí vemos lo siguiente. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a nacer de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, donde estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, versículo 9, vemos que el único humano puro y sin manchos se humilla en obediencia al Padre bautizándose. Él se identifica con nosotros desde el principio de su ministerio. Él se identifica con el pecado, obedeciendo a un rito que es para sucio. El pecado tiene eso, que aunque nosotros tratemos de reparar las cosas, que pidamos perdón, uno todavía se siente sucio. Es como que tú des un beso a una persona equivocada, aún y te excuse, pida perdón, tú quisieras buscar el jabón más poderoso del mundo y nada te lo quita. Pero el bautismo evidencia que hay una limpieza real. Y Cristo no lo necesitaba porque Él fue perfecto sin mancha. Pero no tiene que ver con eso. Él tiene que ver con su obediencia a Dios. Entonces, el Rey del universo me dejó ejemplo a seguir con su obediencia, aun cuando no hace sentido aparente. Pensemos ahora los hijos que estemos aquí. Todos somos hijos. ¿Cuántas veces nos ha tocado obedecer a nuestros padres en cosas que no hacen sentido? O tal vez nuestros padres no son creyentes.
pero Dios nos ordena obediencia. O los esposos y esposas, ¿cómo nos sometemos a otra persona que no se ve la razón? Esa persona, ven acá, qué duro se la pongo yo a mi esposa, ¿eh? Pero Dios no nos pide eso. O sea, vamos a estar en un proceso de obediencia unos con otros. Vimos ahí que es la Trinidad misma la que se deleita en la obediencia de Cristo. Entonces, cuando en el versículo 10 y 11 viene el Espíritu sobre él como paloma, versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mi única esperanza definitiva de paz con el Padre es Cristo. Por eso la urgencia. No, todas las religiones no llevan a Dios. Buscar a Dios con un nombre cualquiera no te trae conflictos hasta que mencione a Jesús, el verdadero nombre de Dios. ¿Okay? Entonces, no es en mis obras, no es en mis esfuerzos, es en Él que tiene complacencia. Por eso, la buena noticia es que nada hay que hacer más que arrepentirme y confiar en Él. La buena noticia es que su complacencia es en Cristo, no en mí. Vemos ahí que entonces de inmediato el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Entonces, como Jesús, nosotros, los siervos de Dios, somos guiados ahora por su Espíritu, principalmente obedeciendo la palabra. O sea, en una comunión, los medios de la gracia, la oración, el congregarnos, Dios nos va guiando a cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. En algunas ocasiones Él ordena las circunstancias, como aquella vez Pablo, que quería ir a un sitio, y el Espíritu le dijo: no, vete a tal sitio. Pero tenemos la palabra. Eso fue lo que usó Cristo para poder superar las tentaciones del maligno en el desierto. Fue la palabra. La palabra es casi sinónimo del Espíritu. Es la revelación especial de Dios para nosotros. Entonces, el pecado no está en ser tentado, como vimos en Cristo, sino en consentir a eso. Y aunque el maligno es hostil, dice aquí, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dios hace provisión para nosotros. Dios hace provisión en nuestra vida. Nuestra situación es difícil, quizás nuestra salud está afectada, quizás nuestra economía está afectada. Cualquiera que sea tu situación, Dios está en control y Él provee, Él nos lleva. Él no me va a dar el plan completo, pero él, si yo lo voy obedeciendo, yo voy a encontrar alegría en lo que me toca hoy. Finalmente, el último punto que vemos del texto es como que Jesús dice, porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. No la hora, sino las condiciones. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, desde que el reino de Dios fue inaugurado, la estrategia de este reino, y nosotros somos soldados, somos heraldos, somos embajadores de Él, es la misma. Prediquemos el Evangelio del reino de Dios, no nos inventemos otra forma de cómo lo vamos a solucionar a la gente, la vida, con teorías humanas. Prediquemos el Evangelio. Eso significa proclamémonos. No es siéntate aquí, que te dieron la oportunidad, es en la calle, en todo lugar. Compartamos el Evangelio. Y que el tiempo propicio es ahora. También vemos ahí. Entonces, una vida de continuo arrepentimiento y fe en el Evangelio, que son dos verdades gemelas. Tú no puedes arrepentirte y no confiar en Dios. Entonces te perdiste del gozo, te perdiste de la vida. Y tú no puedes confiar en Dios. Sí, Dios, yo confío en ti. Yo confío en esa medicina, aunque yo no sé que tenga la medicina, no sé para qué me la estoy bebiendo. Yo me estoy bebiendo una medicina para el cáncer, pero nadie me ha dicho que yo tengo cáncer. No. El Evangelio me presenta el gran cáncer que tengo, poniéndome a mí en el centro. Entonces Cristo es la medicina efectiva, la única de cierto que hay. O no somos de Cristo.
Ese es el termómetro diario para nosotros. Amigo que nos visita o que nos escuche, si tú no has venido a Cristo, tú tienes la mejor noticia. No te esfuerces más, ya no busques una forma tuya. Nosotros vamos a querer arreglar las cosas, eso llama religión. Pero Cristo es la única propiciación perfecta, no es nada que hagamos. Y si ya tú eres de Cristo, entonces examinémonos cómo estamos batallando en el mundo, cómo estamos transitando la vida. ¿Estamos ausentes de gozo? Necesitamos la buena noticia, arrepentirnos y confiar. Ese no es el ABC, ese no es los pininos de la vida cristiana. Esa es la vida cristiana completa. No hay tal cosa como un cristiano que no reconoce su necesidad de arrepentirse cada día y entonces viene y abraza la buena noticia, que el Espíritu me capacita para vivir en gozo mi realidad de hoy. Entonces, Marcos, estos primeros versículos, nos hizo ver que Dios está en control de todo, desde antes de la fundación del mundo. Pero yo te pregunto, ¿has visto tú hoy la necesidad de volver a arrepentirte o arrepentirte por primera vez y confiar en Él? Si tú nunca te has visto como un pecador que merece el infierno, entonces no eres un verdadero cristiano. Yo digo, bueno, pero yo no soy tan malo como Hitler o como mi vecino o como alguien que yo conozco. Yo no soy tan malo, ¿no? La comparación es con Cristo. ¿Merezco el infierno? Sí. La segunda pregunta que te hago, y ya estamos concluyendo, es: ¿tú tienes ese anhelo de comunicar esta increíble buena noticia a pesar de tus limitaciones? ¿O estoy esperando un momento más perfecto, como me había pasado a mí toda mi vida, cuando sepa más, cuando tenga la ocasión más especial? Recuerden lo que dijo alguien de un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Es un mendigo que le muestra a otro mendigo dónde encontrar pan. Cuando yo vengo a Cristo, no hay ninguna razón para yo mirar sobre mis hombros a nadie. Es un mendigo que sigue siendo mendigo, que quiere ahora compartir la felicidad con otro mendigo, todo el ser humano, de dónde encontrar pan. Él es el pan de vida. ¿Anhela mi corazón y mi mente hoy obedecerle y honrarle solo a Él? Si no es así, arrepiéntete y ven a Cristo. Vuelve a casa, confiando en Él, para que tu vida sea vida verdadera, porque vendrás a conocerle a Él íntimamente. Juan 3:17 o 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Acompáñenme ahora. Te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado en Cristo. Es una oportunidad única, Señor. Pero nosotros no la podemos ver sin tu gracia, Señor. Abre los corazones. Arrástranos a ti, Señor. Ayúdanos a apoderarnos de esa tan grande salvación y de esta verdadera vida. Toca el corazón de si hay alguien aquí o alguien que no esté escuchando, que no se haya reconocido como ofensor de Dios, ese Dios que nos creó con tanto amor. Y ayúdalo a que arrepentido ahora se goce en que sí puede confiar en aquel que vino y lo hizo todo en mi lugar.